Muy buenas noches para todos. Qué bueno poder estar otra vez a través de nuestro canal, llegando hasta ustedes, hasta sus hogares, para traer un mensaje de la palabra de Dios. Deseo de corazón que las bendiciones de Dios estén reposando sobre sus vidas, que Dios les esté guiando, fortaleciendo, ayudando en medio de toda esta crisis que enfrenta este mundo entero. Así es que un abrazo a la distancia y que Dios esté bendiciendo sus hogares. Vamos a orar y para pedirle al Señor que nos dé la sabiduría y que nos guíe en este tiempo. Señor, gracias. Gracias por esta nueva oportunidad donde nos podemos encontrar para estudiar tu palabra. Gracias, Dios, por ser tan bueno y misericordioso, por ser tan hermoso, Señor. Aquí estamos hoy, Señor, dispuestos y con todo el deseo y el anhelo de que ministres a nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Pido de una manera especial que uses mis labios, Señor, para poder transmitir el mensaje que tú quieres, Señor. Y bendice cada vida y cada familia, Señor, cada persona que está escuchando este mensaje, Señor, que su atención esté dispuesta para poder recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y amén. Hoy voy a tratar el tema, el éxito de la carrera. Y voy a referirme al texto de Hebreos capítulo 12. Voy a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 13 voy a leer. Dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Vamos a ubicarnos un poco en el contexto. Y el escritor a los hebreos, él viene haciendo un relato de hombres de fe. En el capítulo anterior viene haciendo un relato de estos hombres de fe, hombres que le creyeron a Dios, hombres que confiaron en Dios y que perseveraron aún en medio de las circunstancias que tuvieron que experimentar. Y el capítulo 12, que es el que estamos hoy estudiando, comienza diciendo que tenemos ejemplos suficientes en la palabra de Dios en los cuales nosotros nos podamos apoyar y correr la carrera que tenemos por delante. Con esos ejemplos que tenemos nosotros podemos avanzar en esa carrera.
Y esa carrera pues no es otra cosa que nuestra vida cristiana. Eso es lo que el apóstol Pablo está llamando esa carrera que nosotros tenemos por delante, nuestra vida como cristianos. Lo llama como una carrera. Y la idea de una carrera es que pues uno trabaje por ganar el premio, por llegar a la meta, es el objetivo. Entonces es importante que nosotros entendamos que para correr una carrera, pues no podemos estar corriendo una carrera con un peso encima. Es muy difícil para una persona y va a tener pues un contrapeso cuando una persona va a ir a una carrera y tiene algo que lo limita o que lo estorba, como algo que lleva encima. Entonces es muy difícil correr con un peso encima. Y aquí yo quiero que veamos a qué nos está invitando el Señor para que nosotros podamos tener éxito en esa carrera. ¿De qué manera vamos a poder ser exitosos para lograr esa carrera victoriosa? Primera cosa, y es quitar el pecado. El primer verso de este capítulo que estamos leyendo, la segunda parte, la parte B del verso dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces estamos hablando del primer aspecto, que es quitar el pecado. Algo que usted debe entender en todo esto, y es que el pecado es un peso para el cristiano. Es algo que va allí encima y ese pecado entonces bloquea nuestra comunión con Dios, afecta nuestra relación con Dios. Es importante que nosotros comprendamos que Dios quiere que nosotros procuremos vivir una vida en santidad, una vida que le agrade a Dios, procurar cada día vivir en esa obediencia a su palabra. La palabra de Dios nos dice que sin santidad no podemos ver a Dios. Ahí en el mismo capítulo 12 de Hebreos, en el verso 14, dice la palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nosotros no podemos ver al Señor. No podemos verlo un día en su presencia, un día en el cielo, pero tampoco no podemos verlo actuar aquí en la tierra. Mientras estamos aquí en la tierra, no vamos a poder ver la mano de Dios actuando a nuestro favor si no vivimos una vida de santidad. Entonces es importante que nosotros podamos entender que debemos vivir en santidad, y por eso la palabra de Dios nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, según este verso 14 de Hebreos, del capítulo 12 de Hebreos, la Biblia nos está invitando a que nos despojemos del pecado. Es una acción que solo la puede hacer cada persona. Nadie la puede hacer por usted. Usted es el que tiene que hacer esa tarea de despojarse del pecado. Es usted quien tiene que quitar de su vida la mentira, la murmuración, la inmoralidad, el odio, el rencor, la maledicencia, todo pecado que esté afectando esa comunión con Dios. Cualquier pecado que usted sabe que en la Biblia nos habla de lo que es pecado y lo que desagrada a Dios. Entonces es importante que nosotros, para poder correr con éxito esa carrera, nos despojemos entonces del pecado. La segunda cosa importante, y es correr con paciencia. En el primer verso del capítulo que estamos leyendo de Hebreos, en la parte C de ese verso, dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces es importante que entendamos que esa carrera que tenemos en nuestra vida cristiana demanda nuestra paciencia. Usted debe tener paciencia. Es importante que entendamos que no podemos vivir nuestra vida cristiana cargados de afán y angustiados y preocupados, sino siempre tener paciencia. Tal vez muchas veces queremos que Dios responda nuestras oraciones de inmediato,
Tal vez queremos pedir algo a Dios y queremos que ya de una vez, queremos pedirle a Dios para un proyecto que queremos adelantar y queremos que ya enseguida tener la respuesta. Pero Dios se toma su tiempo y por eso es que usted debe tener paciencia. En ese afán es donde muchas veces se toman decisiones apresuradas, sin esperar la respuesta de Dios, y es ahí cuando vienen los dolores de cabeza. Es allí cuando vienen los problemas, es allí cuando vienen las adversidades, porque se metió en alguna cosa, tomó una decisión apresurada, no tuvo la paciencia para esperar en Dios, y entonces ahí es cuando vienen situaciones complicadas. Por eso es importante que nosotros entendamos que si queremos correr con éxito esa carrera, el segundo aspecto es tener paciencia, correr nuestra carrera con paciencia. Muchas personas se han equivocado en sus decisiones. Jovencitas que se fijaron en un muchacho, les pareció muy atractivo, pero no era cristiano y se casaron y luego están viviendo un calvario en sus hogares. O varones también que tomaron estas mismas decisiones. O cuando emprendieron alguna actividad económica o cosas que se tomaron decisiones y luego están lamentando, y ahí es donde vienen esos dolores de cabeza. Pero la Biblia nos está motivando a que corramos con paciencia. Necesitamos aprender a ser pacientes. No tenemos prisa. Tenemos que aprender a ser pacientes, a vivir nuestra vida cristiana con paciencia. Que si le pedimos a Dios algo, usted debe tener la seguridad que Dios responde, pero que Dios responde en su tiempo. Con toda esta pandemia que estamos experimentando, tenemos que tener paciencia. Dios se toma su tiempo, Dios está haciendo algo en todo esto, pero usted y yo tenemos que vivir con paciencia. No nos sirve que nos desesperemos, que nos angustiemos, que andemos preocupados, sino que tenemos que tener paciencia. La tercera cosa que quiero enseñarles también de este aspecto que estamos hoy tratando hoy, de correr esa carrera, el éxito de nuestra carrera, y es poner los ojos en Jesús. Tercer aspecto es poner los ojos en Jesús. El verso 2 de este capítulo 12 dice la palabra de Dios: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, no solamente se trata de poner nuestra confianza en Él, sino que además debe ser un ejemplo a seguir. Por eso la palabra de Dios nos está diciendo: puesto los ojos en Jesús. Nuestros ojos deben estar puestos en la manera en cómo el Señor vivió mientras estuvo aquí en la tierra, que la Biblia nos dice que lo que hizo Jesús aquí siempre fue ejemplo para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Entonces, por eso tenemos que poner los ojos en Jesús. Pero es importante que también nuestra confianza esté puesta en Él. No podemos poner los ojos en los seres humanos que tenemos alrededor, porque seguimos siendo seres humanos. Y como seres humanos nos equivocamos, fallamos, hacemos cosas incorrectas. Y por eso es que la palabra de Dios nos invita a que pongamos los ojos en Jesús. Muchas veces cuando estamos predicándole a alguien la palabra de Dios, la gente empieza a decir: pero si es que tal persona, pero si es que aquel, si es que el otro. Pero nosotros estamos hablándole de Jesús, y Jesús no se ha equivocado, y Jesús no falla. Y el que usted tiene que recibir en su corazón se llama Jesús. El que tiene que vivir en su corazón se llama Jesús. Y Él no le ha fallado a nadie. Jesús no falla. Nuestro Dios no falla. Por eso es que tenemos que poner nuestros ojos en Él. Entonces, cuando la Biblia nos está invitando a poner nuestros ojos en Jesús, implícitamente nos está diciendo que no pongamos nuestros ojos en las personas. Implícitamente nos está diciendo: usted no debe confiar. Y por eso la Biblia también dice en otro texto: maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Entonces, el Señor nunca falla. Los seres humanos podemos fallar 1000 veces,
pero el Señor nunca falla. Él es santo. Así que nos conviene poner nuestra mirada en Jesús. Y el verso 3 nos dice lo siguiente: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, el padecimiento de Cristo no se puede comparar en nada a los sufrimientos o a las situaciones que aquí tengamos nosotros que vivir. Por más difíciles que cada uno de nosotros tengamos que pasar situaciones como lo que pasamos ahora, que muchos de pronto estén desempleados y tal vez no tengan los suficientes recursos y tal vez no haya la abundancia de provisión en casa, en fin, nunca esos padecimientos y nunca estas situaciones serán mayores a lo que Cristo experimentó en la cruz del Calvario, por darnos libertad, por hacer que usted y yo pudiéramos ser libres de nuestro pecado. Entonces, por eso nos está diciendo que aunque estemos a punto de desmayar, aunque estemos a veces a punto de tirar la toalla, aunque a veces estemos agobiados por algunas aflicciones, es bueno que recordemos todo lo que sufrió el Señor. Un día el Señor mismo tuvo que decir, antes de ir a la cruz, en una oración que le hace al Padre, dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa sin que la beba, pero Señor, que se haga tu voluntad. El Señor sabía lo que se enfrentaba, el Señor sabía la dificultad que le experimentaba, todo lo que sufrió, y usted ya lo conoce por la palabra de Dios, de cómo el Señor sufrió, pero nunca será comparable. Y entonces es importante que nosotros recordemos eso, y a eso nos está motivando el verso 3, y dice la última parte: para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, usted no desmaye por el hecho de que vengan aflicciones, por el hecho de que vengan situaciones difíciles, porque Cristo sufrió algo mucho mayor. Y si Cristo los pudo aguantar, Dios no nos va a permitir mayor cosa que nosotros no podamos resistir. Entonces es importante que siempre recordemos ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Recordemos lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y el cuarto punto es mantener el ánimo en medio de la disciplina. Mantener el ánimo en medio de la disciplina. El verso 4 hasta el 11 dice lo siguiente: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, muchas veces las adversidades no son pruebas, sino disciplina del Señor. Y usted tiene que ver en este tiempo si todo lo que está experimentando es disciplina del Señor o si es prueba, porque para unos puede ser prueba, para otros puede ser disciplina del Señor. Dios nos disciplina porque somos sus hijos. Dios como Padre nos disciplina para que nosotros podamos corregir aquellas cosas que estamos haciendo mal. Dios nos disciplina y nos corrige porque nos ama. Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Y tal vez estamos fallando en ciertas cosas y las tomamos por costumbre al punto que somos insensibles al Espíritu Santo. A veces nos acostumbramos al pecado, a veces estamos haciendo cosas que desagradan a Dios y nos hemos acostumbrado tanto que ni siquiera nos damos cuenta que estamos desobedeciendo su palabra, que estamos fallándole a Dios.
Y Dios tiene que usar la disciplina para llamar nuestra atención. Dios tiene que usar la disciplina para que nosotros podamos ser corregidos. Y tal vez este tiempo que estábamos pasando en la humanidad, tal vez es una disciplina del Señor. Una disciplina para esta humanidad que se ha olvidado de Dios, que ha descuidado su relación con Dios, que ha pretendido vivir a su manera. Y quiero que veamos lo que dice Segunda de Samuel en el capítulo 12. Voy a estar leyendo desde el verso 1 al 9. Y lo que le pasó aquí a David, el rey David. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Este relato nos habla de lo que le pasó a David cuando se comete adulterio con la esposa de Urías. Y David, a pesar de que había cometido este pecado, él se fue como acomodando, él se le fue como olvidando que había cometido ese pecado. Ese pecado lo llevó a otro pecado que prácticamente fue el querer también el hacer y buscar la muerte del mismo Urías. Pero él se acostumbró a ese pecado y él pensó que pues como nadie no lo había descubierto, entonces todo estaba bien. Entonces tuvo el Señor que enviarle a Natán, el profeta. Entonces aquí tenemos a David, y él siguió como si nada hubiera pasado. Y lo que pasa es que cuando pecamos se pierde esa sensibilidad al Espíritu Santo, quien es el que nos convence de pecado. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Pero cuando pecamos, lo contristamos, y entonces ya no somos sensibles a esa voz del Espíritu Santo. Y por eso es que no nos damos cuenta que algo anda mal, que algo está fallando, que algo no le agrada a Dios. Y es allí cuando se requiere la disciplina. Es allí cuando Dios tiene que intervenir. Y David tuvo que ser disciplinado por Dios. En el mismo Segunda de Samuel, en el capítulo 12, en el verso 10 dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y bueno, aquí en adelante, si usted quiere leer en casa juicioso todo lo que sigue diciendo, pero encontramos acá la historia de cómo David tiene que recibir una disciplina producto de ese pecado que había tenido allí oculto. Y Dios tiene que llamarnos la atención, y Dios tiene que disciplinarnos en ciertos momentos para que reaccionemos y miremos en qué estamos fallando, qué cosas le desagradan a Dios. El propósito de la disciplina siempre es para que recapacitemos. Dios está llamándonos la atención en este tiempo para que usted y yo recapacitemos. Es para que nos examinemos y podamos mirar en qué estamos fallando al Señor.
Esto nos permite entonces arrepentirnos y volvernos de todo corazón a Dios. Volvamos a Hebreos capítulo 12 y termino con este texto que está en el verso 12 y 13. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces aquí estos dos versos nos están permitiendo cerrar esta parte de este punto que estamos hablando acá, de lo importante que es que nosotros podamos mantener el ánimo en medio de la disciplina, que podamos identificar cuando Dios nos está disciplinando y que la disciplina siempre tiene el propósito de corrección para nuestras vidas. Si usted está hoy escuchando este mensaje por primera vez y Cristo no es real en su corazón, usted no ha recibido a Cristo, yo lo invito para que usted abra su corazón y lo acepte y le diga al Señor Jesús, Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Pido perdón por todos mis pecados, que los laves con tu sangre preciosa y que me hagas tu Hijo. Por favor te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Espíritu Santo, guíame a toda la verdad. Amén. Con esta oración usted está invitando a Jesús a su corazón, así es que lo importante es que usted ahora tenga una relación con Dios. A través de nuestras redes sociales queremos enseñarle cómo hacerlo, así es que contáctese con nosotros para que podamos ayudarle en ese crecimiento. Y quiero orar por todos aquellos también que están escuchando este mensaje y que tal vez están tomando esta disciplina, están entendiendo esta disciplina del Señor para su bendición. Así es que yo quiero orar por usted. Padre, bendigo cada persona que está allí viendo este mensaje. Yo te pido que te glorifiques en cada vida, Señor. Señor, ayúdales, Señor, para que podamos correr esta carrera como cristianos, como lo que hemos aprendido esta mañana, Señor. Que podamos correr esa carrera, Señor, despojándonos del pecado, viviendo una vida que te agrade, Señor, viviendo en obediencia a tu palabra, Señor. Yo bendigo, Señor, a cada persona que escucha este mensaje para que esta palabra, Señor, pueda taladrar en sus corazones, pueda ayudarles en su crecimiento y les pueda fortalecer y les pueda dar ánimo a seguir adelante, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga.